El cuidado y mantenimiento de tus plumas fuente son de las cosas más importantes que tienes que considerar, especialmente si le quieres sacar el mayor provecho a tus plumas. Es por eso que en este video te voy a compartir 10 tips de cuidados y mantenimiento para tu pluma fuente. Recuerda que en mis historias de Instagram hay mucho más contenido sobre tiendas, materiales y cosas que voy encontrando para caligrafía. Échale un ojo a mis historias porque todos los días hay contenido nuevo. Para este video voy a estar utilizando plumas de la marca Nepido, que últimamente se ha vuelto una de mis marcas favoritas. Porque todos los cuidados y mantenimientos van enfocados precisamente para pluma fuente, ya sea de gama media o de gama alta. Número 1. Descanso de tu pluma. Todas las plumas fuente deben de descansar de una manera horizontal, es decir, siempre debes de tener a la mano un descansador para tu pluma o algún estuche donde pueda reposar la misma. Es decir, no la podemos traer de manera vertical con el capuchón hacia abajo. El capuchón es la tapa de la pluma y este mismo debe de estar hacia arriba, es decir, con la punta viendo hacia el cielo, porque estamos utilizando tinta para pluma fuente que es mucho más líquida que las tintas convencionales, ya que si dejas tu pluma con el plumín hacia abajo, la tinta puede chorrearse con mayor frecuencia o en su efecto tapar tu plumín. Número 2. Utiliza estuches para pluma fuente. En especial esta marca tiene uno de los mejores estuches para tu pluma fuente, es decir, no necesitas comprar uno extra porque la misma marca te incluye un estuche muy bonito, de muy buena capacidad, y al interior del estuche tiene un acabado de terciopelo. Esto va a hacer que tus plumas no se rayen y puedas almacenar diferentes plumas en el mismo estuche. Esto lo puedes hacer siempre y cuando el estuche sea de muy buena calidad, porque si es un estuche de metal, todas las plumas se van a rayar. Este estuche en particular ya te viene con tu pluma y puedes transportar hasta 4 plumas de diferentes plumines, algunos cartuchos de tinta y un espacio más pequeño para alguna toallita de limpieza. Número 3. Limpieza del plumín. No todas las plumas fuentes se desarman por completo. En especial esta marca tiene una de las características muy importantes para darle un mantenimiento adecuado a tu pluma fuente. Es decir, todas sus piezas se desarman por completo. Esto va a facilitar que al momento de darle una limpieza profunda a tu pluma, puedas enfocarte en aquellos espacios de difícil acceso. Esto te va a permitir no solamente darle una limpieza mucho más profunda, sino también poder comprar otros plumines de la misma marca e intercambiarlos entre sí. De esta manera vas a tener diferentes puntos con una misma pluma fuente. Número 4. Limpieza externa. Quise utilizar estas plumas para este video por diferentes razones y cuidados. Y una de ellas es que todas las plumas de esta marca están elaboradas de plata y ya sea con un baño de rodio o un baño de oro. Esto hace que la plata nunca se vaya a oxidar y esto va a hacer que la pluma siempre mantenga el brillo natural de la plata. Y para darle un mantenimiento adecuado, basta con pasarle una toallita húmeda para retirar el exceso de polvo. De esta manera aseguras una limpieza y una durabilidad mucho más extensa que otras marcas. Número 5. Estuches para transportar. Como lo vimos en uno de los puntos anteriores, si vas a utilizar pluma fuente, trata de utilizar estuches de muy buena calidad, porque al tener plumas fuente debes de considerar que son materiales muy delicados, de una excelente calidad y que no pueden estar como en cualquier lapicera. En particular, estas plumas que estoy utilizando para el video están elaboradas completamente a mano y cada una de ellas tarda más de 20 horas en hacerse. Y esto no por no contar con la maquinaria, sino que se enfocan más en el detalle en cada una de las plumas y lejos de hacer cantidad, se enfocan en hacer calidad. El transportar tu pluma fuente en estuches especiales para plumas hará que tus materiales luzcan de una manera perfecta. Puedes utilizar el estuche de esta marca para transportarlo. Es bastante rígido, es bastante útil y le va a dar una protección increíble a tu pluma. Número 6. Utilizar marcas originales. Cada una de las marcas en plumas fuente maneja materiales diferentes. En especial esta marca se enfoca principalmente en el trabajo de la filigrana de plata. Y como son piezas exclusivas de la marca, ellos mismos te incluyen 2 cartuchos de tinta y un pistón para poder cargar tu pluma. De esa manera no vas a necesitar comprar absolutamente nada más porque ya tienes tinta para cargar tu pluma, el convertidor para cargarla directamente del tintero, tu pluma para escribir y por supuesto el estuche para poder transportarla y protegerla del polvo. Utilizar materiales originales de las marcas siempre va a ser la mejor opción. Número 7. Protege tu pluma. En este punto es importante considerar que el capuchón o la tapa de la pluma no es solamente para proteger el plumín, sino que también al momento de colocarla en la parte superior de tu pluma, este le va a permitir tener un peso adecuado para facilitar la escritura, pero también va a proteger tu pluma cuando la dejes sobre la mesa o tu escritorio. Es decir, el capuchón va a proteger tu pluma para que no se vaya rodando hacia el piso. Para eso asegúrate que tu pluma siempre tenga un buen sistema de cierre. En esta ocasión con esta pluma no me preocupo porque tiene un sistema de imán que es buenísimo para proteger tu pluma al momento de cerrarla, pero también cuando la dejas sobre un escritorio es un imán que va a proteger el capuchón y la pluma. Realmente no te tienes que preocupar. Nunca dejes tu pluma destapada. En
Al momento de utilizar tintas para pluma fuente, estas tintas suelen ser mucho más líquidas que las convencionales, y al ser mucho más líquidas tienden a secarse mucho más rápido a la luz directa del sol. Por eso es muy importante que tu pluma siempre esté tapada cuando no la estés utilizando. De lo contrario, si tu pluma no se desarma por completo, vas a batallar muchísimo para limpiar ya sea el dispensador y el plumín de tu pluma, porque al ser tinta que está seca y tapó tu plumín, créeme que tienes que dejarla alrededor de 24 horas sobre sustancia para darle una limpieza profunda. Por eso siempre considera que los plumines se desarmen por completo, por si algún día se llega a tapar tu pluma. Número 9. No modifiques tu pluma. Muchos de ustedes saben que me gusta hacer trazos gruesos y delgados con mis plumas fuente, pero ninguna de las plumas tiene punto flexible. Esto se logra cuando conoces una técnica y la aplicas directamente sobre tu pluma cuando ya conoces tu pluma fuente. En ese sentido, no todas las plumas tienen esta característica sobre sus plumines. Esta es una de las marcas que maneja un punto que hace los gruesos y delgados bastante buenos sin necesidad de ejercer tanta presión. Los trazos suave hacia arriba salen extremadamente finitos sin necesidad de hacer presión, y los trazos gruesos hacia abajo salen de una manera bastante notable. Número 10. Utiliza tinta para pluma fuente. El rendimiento de tu pluma fuente va a depender muchísimo de la tinta que estés utilizando. Por eso es importante que si vas a utilizar tintas con shimmer, utilices puntos medios para arriba. Trate de tener un buen convertidor para tu pluma fuente, porque si este convertidor es muy pequeño, el shimmer en la tinta no se va a poder disolver muy fácilmente, y al tener muy poco espacio donde se pueda mover, es mucho más fácil que tu pluma se vaya a tapar. En ese sentido, siempre opta por comprar plumas fuente con convertidores de excelente calidad. El convertidor de esta pluma es bastante bueno y tiene muy buena capacidad, y puedes utilizar tintas con shimmer sin ningún problema. Estos fueron 10 consejos de mantenimiento y cuidado para tu pluma fuente. Regularmente son piezas que las queremos tener como de colección o guardadas ahí, pero recuerda que la experiencia de escritura con una pluma fuente nunca va a ser la misma que una pluma tradicional. Hazme saber en los comentarios en cuál de los 10 puntos de este video te generaron más dudas. En la descripción de este video te voy a dejar la tienda que maneja estas plumas, porque definitivamente son plumas que vas a estar viendo constantemente en mis videos, porque me convenció primeramente la calidad del plumín en gruesos y delgados, que seguro no te vas a arrepentir. Todas sus dudas y comentarios los estaré leyendo.